Y mirar el cielo es algo maravilloso. La gente en la antigüedad tenía más la oportunidad de ver al cielo que nosotros, porque las noches, ante la escasez de luces de las ciudades, el cielo era más visible. Y también en el campo la gente puede contemplar más el cielo. El 14 de diciembre del 2006, aquellos que mantienen observando el universo, pero ya no mirando la bóveda celeste, sino a través del universo con grandes telescopios, y aquellos que observan el sol, científicos que están observando el sol por algunas circunstancias, notaron una tormenta magnética en el sol, que en aquel entonces se pronosticó afectaría las comunicaciones satelitales. Y cuando contemplamos y pensamos la distancia tan lejana que hay del sol a la tierra, y que el sol, estas tormentas que ocurren allí, pueden afectar la tierra y el sistema solar, nos imaginamos, hermanos, que en el universo hay fuerzas tan grandes que nosotros ni nos podemos imaginar. La influencia del sol es grande sobre la naturaleza y sobre la vida humana y sobre los planetas que componen este sistema solar. El sol ha sido también objeto de idolatría y de culto, porque muchos antiguos miraban al sol y en agradecimiento por sus cosechas llegaron a considerarlo un dios. El sol simplemente cumple con el papel asignado por el Creador. Y la Biblia nos habla del sol en varios versículos, y en Salmos capítulo 84 versículo 11 dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien de los que andan en integridad. Vemos aquí que se está comparando a Dios con el sol. Dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Dios provee. Y la Biblia no solo nos habla del sol en muchos versículos de una manera metafórica, sino que también el sol es un símbolo profético. En Malaquías capítulo 4 versículo 2, hablándole al pueblo, dice el Señor a través de Malaquías: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Hermanos, cuando dice nacerá el sol de justicia, ¿y qué justicia tenemos los humanos desde que nuestros primeros padres pecaron? La justicia humana, dice la palabra de Dios, es como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Nosotros no somos nada sin Cristo Jesús. Y es tan maravilloso uno pensar en Jesús. Amén. Y es tan maravilloso pasar momentos con Jesús. Y cuando miramos este sol de justicia, el cual nos habla Malaquías 4:2, y lo comparamos con el sol literal, podríamos llegar a hacer una especie de paralelismo entre los dos. Una comparación en la cual encontraríamos mucha diferencia y mucha enseñanza. El sol de justicia y el sol literal. El sol literal, como alcance, tiene un alcance limitado. El sol literal alcanza los 9 planetas y quizás alcanza a enviar su luz a través del espacio sideral, y quizás la pueda mandar a miles de millas, como cuando en la noche vemos nosotros la luz de una estrella y a veces no nos alcanzamos a imaginar que hace 80 años
salió esa luz hacia acá, que ha viajado 80 años a través del universo para que la podamos ver. Pero tanto la luz del sol como la luz de las estrellas es ilimitada, mientras que la luz de Jesús es ilimitada, porque Jesús es la majestad del universo. Jesús se siente en todo el universo y Él lo creó. La iluminación del sol es forzada. En la mañana, cuando sale el sol, cuando la persona va a trabajar, no lo puede evitar, está ahí el sol. La persona está obligada a ver que el día está soleado, y a muchos nos encanta el día soleado, excepto cuando estamos en algún país tropical y el calor ya cansa mucho y el sol. Yo recuerdo que los primeros años de mi juventud crecí en una ciudad que hay mucho sol. Y cuando viajaba a otros lugares de Colombia, en Pereira, Manizales, y el cielo siempre nublado, me encantaba ir a lugares donde no se veía mucho sol. Pero la realidad es que la iluminación del sol literal es forzada, es automática. Mientras que la iluminación del sol de justicia es voluntaria. Porque si nosotros no queremos, no la percibimos. Necesitamos querer sentir la iluminación del sol de justicia. Amén. Para recibir la iluminación del sol de justicia necesitamos buscar a Cristo a través de la oración, a través de la devoción personal. El sol literal juega un papel importante en la vida biológica de los animales, de las plantas, de los seres humanos. El sol, podríamos decir, es vida. El sol da vida, ayuda a la vida biológica. Pero el sol de justicia da más que la vida biológica, da vida eterna, el sol de justicia. En Juan dice en 1 Juan, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene a Jesús, que es el sol de justicia, tiene la vida. La intensidad del sol es una intensidad del sol literal, es una intensidad latente, es constante, armónica, no cambia mucho la intensidad del sol, siempre la misma. Pero la intensidad del sol de justicia de Jesús es progresiva. Entre más estamos con Jesús, más le conocemos. Entre más pasamos en oración y en meditación en Jesús, más le conocemos. La intensidad de esa luz es progresiva. El sol literal tiene su efecto especialmente superficial. Ayuda a las plantas a tener ciertos colores. El sol nos da una vitamina que nuestro cuerpo recibe a través de la piel. El sol puede broncear a las personas y darles un color bonito, pero el efecto del sol es superficial, del sol literal. Pero el efecto del sol de justicia es un efecto transformador, porque transforma el carácter, transforma la vida de la persona. Y Jesús nos enseña ese poder transformador. En una ocasión Jesús recibió una visita muy interesante, y dice en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Es decir, vemos aquí un hombre con un puesto elevado, un cargo elevado en la nación judía, un hombre educado, un hombre con talentos extraordinarios, porque era un principal, era un hombre de los fariseos, era principal entre los judíos. Es decir, este hombre era un hombre renombrado, era un renombrado miembro del concilio nacional, un hombre rico, un hombre sabio. Llevaba muchos años, toda su vida, en la iglesia, podríamos decir, o en el pueblo de Dios de aquel entonces.
Y si lo comparáramos con un destacado cristiano hoy, podríamos decir, hablando en los términos de aquel entonces, cuando la religión era primordialmente externa, y hoy en día la religión se puede convertir para nosotros también en una religión externa. Era un hombre que podemos decir seguía la reforma pro salud, Nicodemo. Un hombre que si en estos días estuviera y se concentrara en la religión externa, podríamos decir, un hombre que se tomaba los 8 vasos de agua diarios, tomaba baños de sol, respiraba aire puro, usaba el barro, vegetariano podríamos decir, y quizás hasta crudista, porque hay muchos consejos maravillosos de salud, pero que mucha gente los identifica como cuestión religiosa externa, consejos que ayudan y que son beneficiosos, pero que es lo primero, lo que la persona muestra y presenta, y a veces se olvida lo principal. Pero así pasaba con este hombre. Era una religión externa, pero le faltaba algo, le faltaba Jesús. Y dice el versículo 2, este vino a Jesús de noche. Este Nicodemo no busca a Jesús de día. Este Nicodemo no viene a Jesús en público, viene de noche, viene como escondidamente. Tenía vergüenza de venir a Jesús de día. Para él hubiese sido humillante ir de día. Dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. La palabra Rabí era un título importante en aquel entonces. Rabí. Primero colocó a Jesús en el lugar privilegiado de aquel entonces, en el contexto de la época, como un rabino, como un gran maestro rabí. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con él. Aquí Nicodemo trata a Jesús de una manera especial. Trata de situar a Jesús en una posición de privilegio que realmente Jesús tenía. Es semejante a cuando un hombre viene y le dice a Jesús, maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Es decir, el hombre viene con un tipo de introducción a Jesús. Lo reconoce como un rabí. Lo reconoce como un hombre que viene de Dios, como un maestro, pero no lo reconocía como el Mesías. No lo reconocía como el Salvador del mundo. Si lo hubiera reconocido como Mesías, no tenía que ir de noche, sino en público lo hubiera proclamado, porque esa era la buena nueva más grande que podían los judíos recibir. Es triste saber que los que más estaban supuestos a aceptar a Jesús como Mesías eran los que más estudiaban la palabra de Dios, los más enterados, o los que consideraba la sociedad como los más altos en el mundo religioso. Pero qué diferencia. A diferencia de él, Simón, un simple pescador, le llegó a decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ana, una mujer viuda y pobre, se gozó de una vez diciendo cuando lo vio que era el Mesías y profetizó. Le reconocieron como Mesías de la misma manera el anciano Simeón. Los que menos esperaban, los más iletrados, los menos capacitados, podríamos decir, humanamente, le reconocieron como el Mesías. Pero este principal fariseo simplemente lo reconoció como un maestro bueno, que había venido de Dios y que había hecho algunas señales. Es interesante cómo Jesús continúa.
Jesús ignora el saludo que él le da. Simplemente responde, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, vienes, me saludas de esta manera, habla de las grandes cosas, habla de Dios. Prácticamente Jesús no reconoció el saludo que le dio a este fariseo. No le dijo gracias porque me reconoces como maestro o como rabí o porque reconoce las grandes cosas que he hecho. Jesús no le reconoció el saludo, pero tampoco lo rechazó, sino que vio en este hombre un hombre en peligro espiritual. Eso es lo que vio. Por eso ante ese saludo la respuesta fue, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, él estaba diciendo, Nicodemo, no necesitas conocimiento, no necesitamos debatir títulos, lo que necesitas es una regeneración espiritual. Y hermanos, eso es lo que el pueblo de Dios necesita. Una vez, los viejos no lo hacían por glorificarse ni nada por el estilo. Una vez yo hablando con mis abuelos antes de que ellos murieran, estaba yo viendo todas las matutinas, una matutina cada año. 75 años en el Evangelio. Folletos en cantidades. Centinelas, y fue con una centinela que conoció el Evangelio en 1921 o 22. Y entonces yo me puse a pensar, y lo pienso todavía, es difícil encontrar un pueblo tan instruido como el pueblo adventista. Tantos folletos, diferentes temas. Uno los va acumulando, a veces a esa tristeza botar un folleto, y por eso uno tiene tantos acumulados, matutinas. El pueblo de Dios no necesita conocimiento, sino regeneración espiritual. Amén. Eso es lo que le pasaba a Nicodemo. Era como si el Señor le dijera, no necesitas que satisfaga tu curiosidad, sino tener un nuevo corazón. Has venido de noche preguntando, tratando de averiguar, lo que necesitas es un nuevo corazón. Debes recibir una nueva vida de lo alto antes de poder apreciar las cosas celestiales. Hasta que nosotros no recibamos vida de lo alto, no podemos apreciar las cosas celestiales. Pero Nicodemo se sintió sorprendido. Versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La respuesta de Jesús fue una sorpresa para Nicodemo. Fue una sorpresa el saludo que le hizo. Nicodemo sabía de qué Jesús estaba hablando aquí. Para él esto es como chocante. Ustedes saben que en aquel entonces nacer de nuevo para los judíos, el nuevo nacimiento lo necesitaban los paganos para volverse israelita. Los descendientes de Moab necesitaban 4 generaciones para poder ser aceptados dentro del pueblo de Dios, con excepción de Ruth, que fue una excepción que hubo allí a la regla. Pero para entrar y ser parte del pueblo de Israel y ser un israelita nacionalizado, los moabitas necesitaban 4 generaciones, y los otros paganos necesitaban nacer de nuevo, necesitaban ser bautizados, alguna ceremonia, algo necesitaban, pero no pueden ser automáticamente israelitas. Entonces la respuesta que le da Jesús, supuestamente un rabino, supuestamente un maestro, esa respuesta que le da a Nicodemo lo irrita. No solo es un israelita, sino que él tiene un cargo alto dentro de la nación judía.
Y al ser un israelita, Nicodemo, según los judíos y los israelitas, tenía el cielo asegurado. ¿Por qué me dice que tengo que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos? Cuando siendo israelita ya tengo el reino asegurado, ya voy a ver el reino de los cielos. Era la lógica de ellos. El versículo 5 y 6 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La obra del Espíritu Santo en los corazones es una obra inexplicable. No se puede entender. Al punto de que no sé si a ustedes les ha pasado, de que cuando mira atrás y ve su vida en el pasado y ve algo que hizo, dice, pero ¿cómo yo hice eso? Hay gente que hasta siente el mismo cambio en su vida. Dice, pero mire cómo yo estoy ahora. Hace años yo no viviría así. Y aunque los hijos de Dios tengamos defectos y errores, no hay duda, hermanos, que mirando hacia atrás podemos decir gracias a Dios porque nos ha hecho crecer. Amén. Algunos dirán he crecido poco, otros he crecido mucho o estoy contento con mi crecimiento, pero el cristiano siempre debe estar creciendo. En el deseo de toda la gente, en la página 144 dice, aunque el viento mismo es invisible, produce efectos que se ven y se sienten. Así también la obra del Espíritu en el alma se revelará en toda acción de quien haya sentido su poder salvador. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado, las malas acciones son abandonadas, el amor, la humildad y la paz reemplazan la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza, el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Una obra silenciosa. Nadie la puede ver, nadie la puede entender. Yo imagino que ustedes han tenido la misma experiencia que he tenido yo, de conocer gente que nunca uno pensó que fuera a aceptar al Señor, y después uno después conocerlos, transformar uno como que no está acostumbrado. Yo he tenido miembros, amigos y miembros de la familia que pensé que nunca en la vida se iban a entregar a Cristo, pero Dios tiene poder. En Romanos capítulo 6, versículo 22, la palabra de Dios dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, la santificación no puede existir sin la presencia de Dios, porque Dios es quien santifica. Es la presencia de Dios quien santifica. Y usted, si está viviendo esa experiencia, gloria a Dios, y si no la ha vivido, la puede vivir, o si la vive todos los días, gloria a Dios. Cuando uno está a solas con Jesús, uno se siente nuevo completamente. El Señor todos los días con su poder nos pone livianos de cargas, quedamos nuevos en Jesús. Y allí en el capítulo 8, ahí empieza el capítulo con una gran noticia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, que dice que lo que era imposible para la ley, es decir, para el conocimiento. Versículo 4.
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el versículo 9 y 10 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Hermanos, lo que yo voy a decir no es una herejía, porque está en bíblico. Cuando tenemos a Cristo, cuando pasamos esos momentos con Jesús y Jesús está en nosotros, el Señor controla, domina, anula la naturaleza pecaminosa que tenemos, que anulada. Una vez se pierde la comunión con el Señor, una vez se aparta el Espíritu de Dios porque la persona no está en comunión con Él, está expuesto. Es una lucha constante. Y la mejor manera, lo más seguro es estar con Jesús. Es estar con el sol de justicia. Voy a leer unos versículos más en Colosenses capítulo 3 versículo 9. Nos muestra allí los beneficios, podemos decir, del Espíritu de Jesús. Lo podemos entender cuando dice allí: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El que tiene el Espíritu de Jesús y lee Colosenses 2:9 entiende que Dios está con él, porque Jesús mora todo el Espíritu de la deidad. Por eso es el versículo 10: y vosotros estáis completos en Él. Amén. O sea, quedamos completos con Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, que cuando tenemos a Cristo con nosotros, tenemos potestad sobre todo lo que venga. Sobre el pecado hay potestad. La persona está protegida. Amén. Con cualquier hasta provocación del diablo, con cualquier cosa. A veces hemos visto cristianos recibir noticias tan horribles y uno dice: ¿cómo esta persona está tan tranquila y soportando? Porque está allí con el que es principado y potestad para protegerlo y darle fortaleza. Con Jesús estamos completos. En Efesios capítulo 4, voy a leer 2 versículos más. En Efesios capítulo 4, versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Es un pensamiento totalmente opuesto a personas que a veces dicen: yo soy así, yo he sido así. Hay gente que se jacta de cómo es. Pero el cristiano no hace eso. El cristiano sabe que necesita cada día cambiar a más y más cerca de Cristo, más y más lleno de santidad. Y por último, hermanos, yo quisiera leer Corintios, en 2 de Corintios, es parte de la lectura bíblica, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A mí me gusta este versículo en inglés, porque hay versículos que en inglés tienen cierta traducción que es bien llamativa. Por ejemplo, en inglés no dice nueva criatura es, sino new creation, nueva creación. Está nuevo. Ustedes saben, hermano, lo que es subirse a un carro. Yo sé muchos de ustedes un carro nuevo. Yo recuerdo que molestaba comprando carros, pues
por cuestiones económicas al principio, comprando carros usados y entre más cerquita era nuevo es mejor. Hasta que una vez me molestó tanto un carro que María me dijo, vamos al dealer ahora mismo, porque acaban de entregarnos un van que mantenemos arreglando y le compré motor nuevo, transmisión nueva, el aire acondicionado era bien fuerte y yo iba contento allí y me dijo, María Luisa, este carro te ha llevado mucho al taller, vamos a sacar uno nuevo. Y yo le dije, no, pero ¿qué me van a dar a mí crédito allí? Vamos para que descansemos. Mira, este carro después te vuelve a fallar, es mejor que lo cambies. Y yo iba renuente. No. Y mi mamá iba allí y dijo, mijo, hágale caso. Haga la prueba. Y bueno, yo entro allí a ese autoventa de carros o dealer, bueno, autoventa de carros. Entro allí. Y seguramente que vamos a salir igual. Mi hijo, pero ¿qué tanto un ratico? Dele gusto. Entramos. Y ya no salí con ese carro, salí con la camioneta que tengo ahora, nuevecita. Hermanos, el olor de un carro nuevo se siente. Yo no sé, ni voy a estudiar a qué se debe, pero un carro nuevo, en el olor se conoce el carro nuevo. Usted ve esos cojines, todo, es muy diferente a un carro viejo, un carro usado, algo nuevo. Y exactamente el cristiano cuando está con Cristo es nuevo, nueva creación, transformado con el Señor. Si quiere ser último modelo cada día, si quiere ser como un carro del año cada día anda con Jesús. Amén. El que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Que Dios le bendiga. Amén.